todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Me alegra mucho tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y darle a me gusta al video. Hoy vamos a hablar de la película Madagascar del año 2005. La vida en el zoológico de Central Park. Para Alex el león, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo, era una existencia de lujo predecible. Alex, el artista estrella, disfrutaba de su rutina de espectáculos y de la admiración de los visitantes. Un depredador felizmente domesticado, con un talento innato para el drama, heredado quizás de esos grandes felinos de la pantalla que siempre capturaron la atención del público. Marty, por otro lado, siempre sentía un cosquilleo de insatisfacción, una curiosidad por el mundo más allá de las rejas, inspirada sin duda por algún documental sobre la vasta sabana que debió ver en la televisión del parque. Una noche, impulsados por el deseo de libertad de Marty, quien cumplía años, los cuatro amigos escapan. No fue una huida planeada, fue más bien una serie de accidentes orquestados por la ingenuidad de la cebra y la falta de calle del resto. Pronto se encuentran en el mundo exterior, en las calles bulliciosas de Nueva York, un contraste brutal con el césped bien cuidado de su hogar. Su viaje los lleva a un encuentro inesperado con los pingüinos, Skipper, Kowalski, Rico y Private, un grupo militarizado y con más experiencia en infiltración y engaño que cualquier comando de élite, liderados por un capitán con una visión estratégica tan aguda como la de cualquier director de cine que planea un gran plano secuencia. Estos pingüinos, con su ambición de llegar a la Antártida, facilitan el escape de los animales, transportándolos en cajas. El destino final resulta ser Madagascar, una isla que para Alex, el león acostumbrado al spotlight, se siente más como un escenario olvidado. La llegada es caótica. Los animales se separan. Alex, Marty, Melman y Gloria tienen que adaptarse a un entorno salvaje para el que no están preparados. Melman, el hipocondríaco perpetuo, está convencido de que cada hoja o insecto es un agente patógeno letal. Gloria, pragmática y de gran corazón, intenta mantener la unidad del grupo. En la isla, la realidad se impone. Alex, el carnívoro acostumbrado a bandejas de carne perfectamente cortadas, comienza a sentir los instintos primarios despertarse, un conflicto interno que atormenta a cualquier artista obligado a dejar atrás su persona escénica. El hambre lo obliga a mirar a Marty, su mejor amigo, de una manera distinta, una tensión que recuerda a las tragedias shakespearianas donde el instinto vence a la amistad. Mientras tanto, los lémures, liderados por el enérgico y carismático Rey Julien, un monarca autoproclamado que baila y canta con la desenvoltura de un ídolo pop, acogen a los recién llegados. Maurice, su consejero estoico, y Mort, el pequeño y adorador lémur, completan el séquito. Julien ve en Alex una oportunidad para protección contra los temidos fosas. Fosas, unos depredadores nativos liderados por el astuto y malévolo Macunga. La adaptación es dura. Alex sucumbe a su naturaleza y ataca a Marty, rompiendo la amistad. La culpa y el hambre lo consumen. Marty, herido, debe enfrentarse a la verdad. La libertad no siempre es lo que parece, especialmente cuando se depende de la gracia de un depredador. El clímax llega cuando Macunga y los fosas atacan. En un acto de redención, Alex usa sus habilidades de león, no para cazar, sino para proteger a sus amigos. Con la ayuda de sus compañeros y la intervención oportuna de los pingüinos, que finalmente logran construir una balsa y llegar a la isla, los fosas son derrotados. Al final, la amistad se restablece. La experiencia en la isla, aunque brutal, les enseñó el valor de la autenticidad sobre la artificialidad del zoológico. Cuando los pingüinos deciden regresar a Nueva York, los amigos deciden quedarse en Madagascar, encontrando un equilibrio entre su vida domesticada y la naturaleza salvaje. Han pasado de ser actores en un escenario controlado a protagonistas de su propia y real aventura, descubriendo que la verdadera libertad reside en estar juntos, sin jaulas. Su melena era su corona y cada rugido un aplauso ensordecedor. Marty, por otro lado, siempre sentía un cosquilleo de insatisfacción, una curiosidad por el mundo más allá de las rejas, inspirada sin duda por algún documental sobre la vasta sabana que debió ver en la televisión del parque, añorando un pasto que no estuviera regado por aspersores municipales.
Una noche, impulsados por el deseo de libertad de Marty, quien cumplía años y se sentía atrapado en la monotonía de celebrar el mismo día cada año, los cuatro amigos escapan. El tráfico era una sinfonía de caos incomprensible y la adrenalina, aunque aterradora, era una droga nueva y potente para ellos. Su método, aunque clandestino, poseía una eficiencia admirable, una disciplina que Alex, acostumbrado a la improvisación teatral, solo podía envidiar en secreto. El destino final resulta ser Madagascar, una isla que para Alex, el león acostumbrado al spotlight, se siente más como un escenario olvidado y sin butacas. Melman, el hipocondríaco perpetuo, cuya ansiedad rayaba en la actuación dramática constante, estaba convencido de que cada hoja o insecto era un agente patógeno letal, su estado de salud una prioridad constante que eclipsaba cualquier peligro real. Gloria, pragmática y de gran corazón, intentaba ser el ancla emocional del grupo, su fuerza física solo igualada por su tenacidad. En la isla, la realidad se impone con una crudeza ineludible. Alex, el carnívoro acostumbrado a bandejas de carne perfectamente cortadas y presentadas por humanos, comienza a sentir los instintos primarios despertarse, un conflicto interno que atormenta a cualquier artista obligado a dejar atrás su persona escénica. El hambre lo obliga a mirar a Marty, su mejor amigo, de una manera distinta, una tensión que recordaba a las tragedias shakespearianas, donde el instinto vence a la amistad. La mirada de Alex hacia Marty se volvía pesada, cargada de una necesidad que deshonraba sus años de compañerismo en el zoo. Mientras tanto, los lémures, liderados por el enérgico y carismático Ray Julien, un monarca autoproclamado que bailaba y cantaba con la desenvoltura de un ídolo pop, acogen a los recién llegados con una hospitalidad ruidosa y desorganizada. Julien, cuyo narcisismo solo era superado por su afición a la fiesta, vio en la presencia de un depredador una nueva atracción para su corte. Maurice, su consejero estoico, observaba con escepticismo la dinámica, mientras Mort, el pequeño y adorador lémur, se aferraba a todo lo que se moviera, buscando afecto desesperadamente. Julien ve en Alex una oportunidad para protección contra los temidos fosas, unos depredadores nativos, liderados por el astuto y malévolo Macunga, cuya malicia era tan palpable como su olor. Alex sucumbe a su naturaleza y ataca a Marty, rompiendo la amistad en un momento de desesperación bestial. El rugido que precede al ataque no es el del artista, sino el del salvaje. Marty, herido y desilusionado, debe enfrentarse a la verdad. La libertad no siempre es lo que parece, especialmente cuando se depende de la gracia de un depredador que lucha contra su propia esencia. Se redime no solo ante Marty, sino ante sí mismo, demostrando que su talento y su fuerza pueden ser dirigidos por el amor y la lealtad, no solo por el instinto. Con la ayuda de sus compañeros y la intervención oportuna de los pingüinos, que finalmente logran construir una balsa y llegar a la isla tras una travesía llena de eficiencia militar, los fosas son derrotados mediante una estrategia de distracción y fuerza bruta bien coordinada. Al final, la amistad se restablece con una efusividad genuina. La experiencia en la isla, aunque brutal y aterradora para el delicado Melman, les enseñó el valor de la autenticidad sobre la artificialidad del zoológico. Cuando los pingüinos deciden regresar a Nueva York, ofreciéndoles el pasaje de vuelta a su vida anterior, los amigos deciden quedarse en Madagascar, encontrando un equilibrio entre su vida domesticada y la naturaleza salvaje. Han pasado de ser actores en un escenario controlado a protagonistas de su propia y real aventura, descubriendo que la verdadera libertad reside en estar juntos, sin jaulas, incluso si eso significa aceptar un poco de caos y hambre ocasional. El rugido de Alex ahora suena diferente. Es más libre, menos ensayado. Su melena era su corona, y cada rugido un aplauso ensordecedor. Su confianza rayaba en la arrogancia del artista consagrado que nunca ha conocido el fracaso. Marty era el soñador, el que no podía conformarse con ser la estrella secundaria de un show bien montado. El tráfico era una sinfonía de caos incomprensible, y la adrenalina, aunque aterradora, era una droga nueva y potente para ellos, especialmente para Marty, que sentía que por fin estaba viviendo su propia película de aventuras.
Su viaje los lleva a un encuentro inesperado con los pingüinos, Skipper, Kowalski, Rico y Private, un grupo militarizado y con más experiencia en infiltración y engaño que cualquier comando de élite. Liderados por un capitán con una visión estratégica tan aguda como la de cualquier director de cine que planea un gran plano secuencia, estos pingüinos poseían una disciplina casi fanática. Su ambición de llegar a la Antártida les hizo ver a los protagonistas como peones útiles. Con una eficiencia admirable, facilitaron el escape de los animales, transportándolos en cajas. Su método, aunque clandestino, poseía una disciplina que Alex, acostumbrado a la improvisación teatral, solo podía envidiar en secreto. El orden de los pingüinos era el contrapunto perfecto al drama desenfrenado de Alex. El destino final resulta ser Madagascar, una isla que para Alex, el león acostumbrado al spotlight, se siente más como un escenario olvidado y sin butacas. Un lugar donde su talento no solo no es reconocido, sino que es completamente irrelevante. Melman, el hipocondríaco perpetuo, cuya ansiedad rayaba en la actuación dramática constante, estaba convencido de que cada hoja o insecto era un agente patógeno letal, su estado de salud una prioridad constante que eclipsaba cualquier peligro real, siempre buscando un termómetro inexistente. Gloria, pragmática y de gran corazón, intentaba ser el ancla emocional del grupo. Su fuerza física, solo igualada por su tenacidad para evitar que Melman se autodiagnosticara hasta la muerte. La mirada de Alex hacia Marty se volvía pesada, cargada de una necesidad que deshonraba sus años de compañerismo en el zoo. El depredador interior rugía más fuerte que el artista. Mientras tanto, los lémures, liderados por el enérgico y carismático Rey Julian, un monarca autoproclamado que bailaba y cantaba con la desenvoltura de un ídolo pop cuya música era pegadiza y excesiva, acogen a los recién llegados con una hospitalidad ruidosa y desorganizada. Julian, cuyo narcisismo solo era superado por su afición a la fiesta, vio en la presencia de un depredador una nueva atracción para su corte. Un gladiador inesperado. El rugido que precede al ataque no es el del artista, sino el del salvaje, un sonido que hiela la sangre de sus amigos. La decepción de Marty fue profunda, pues su idealismo se estrelló contra la biología más cruda. El rugido protector de Alex resonó con una autoridad que no había mostrado antes. Con la ayuda de sus compañeros y la intervención oportuna de los pingüinos, que finalmente logran construir una balsa improvisada y llegar a la isla tras una travesía llena de eficiencia militar y algo de suerte, los Fosas son derrotados mediante una estrategia de distracción y fuerza bruta bien coordinada. La experiencia en la isla, aunque brutal y aterradora para el delicado Melman, quien probablemente necesitará terapia, les enseñó el valor de la autenticidad sobre la artificialidad del zoológico. El rugido de Alex ahora suena diferente. Es más libre, menos ensayado, cargado de la experiencia de haber mirado al abismo de su propia naturaleza y haber elegido el camino de la lealtad. El regreso de los pingüinos, que lograron traer consigo provisiones y una sensación de orden logístico a la caótica vida de Madagascar, sirvió como el catalizador final para la decisión de los cuatro amigos. La visión de los pájaros volando hacia el norte, de vuelta a la civilización que conocían, contrastaba con la recién descubierta imperfección salvaje que ahora habitaba en sus corazones. Para Gloria, la perspectiva de volver a un tanque de agua limpio era tentadora, pero la solidez de su vínculo con la nueva tropa, incluso con los excéntricos lémures, pesaba más. Melman, aunque todavía sufría de constantes fiebres imaginarias, había encontrado un extraño consuelo en la calidez tropical, aunque seguía siendo el más reacio a abrazar la naturaleza sin un seguro médico cercano. La despedida de Skipper y su equipo fue breve y puramente funcional. No había espacio para la sentimentalidad en su agenda militar. Una vez que la balsa improvisada, un logro de ingeniería sorprendentemente eficaz para unas aves sin pulgares oponibles, se alejó, un silencio inusual cayó sobre la playa. Alex miró a Marty, y esta vez no había hambre en sus ojos, solo un entendimiento profundo. El escape no había sido sobre escapar del zoológico, sino sobre escapar de la complacencia. Marty había ganado su aventura, aunque fuera mucho más dura de lo que imaginaba, y Alex había ganado una comprensión brutal de quién era realmente, más allá del telón.
Rey Julien, al ver partir a los pingüinos y darse cuenta de que su principal atracción se quedaba, celebró con una euforia renovada. La presencia de un león, aunque redimido, seguía siendo un excelente elemento disuasorio contra cualquier ambición territorial de otros animales, y francamente, un motivo constante de espectáculo para él. La vida en Madagascar se convirtió en una mezcla fascinante de adaptación y asimilación forzosa. Los animales del zoo comenzaron a exhibir hábitos híbridos. Alex practicaba rugidos de protección en lugar de espectáculos. Marty aprendió a distinguir entre pasto comestible y ornamental. Gloria se convirtió en la mediadora de disputas entre los lémures y los recién llegados. La verdadera victoria no fue sobrevivir a la isla, sino haber podido reconstruir la confianza después del quiebre. La amistad entre Alex y Marty, templada por el miedo a la muerte y la tentación carnal, demostró ser más resistente que el hormigón de su antiguo recinto. Aprendieron que la naturaleza salvaje no era solo una cuestión de instinto, sino de comunidad y apoyo mutuo, incluso si esa comunidad incluía a un rey narcisista y un hipopótamo fuerte. Madagascar se convirtió en su nuevo escenario, uno mucho más grande, más peligroso, pero infinitamente más real, donde cada día era una improvisación brillante y no una rutina ensayada. Habían cambiado el lujo predecible por la vida auténtica, y no había vuelta atrás. Para Gloria, la perspectiva de volver a un tanque de agua limpio y bien regulado era tentadora, pero la solidez de su vínculo con la nueva tropa, incluso con los excéntricos lémures, pesaba más. Ella había encontrado en la isla una aceptación de su fuerza y su ser, sin la necesidad de ser solo la hipopótamo gorda y feliz. Melman, aunque todavía sufría de constantes fiebres imaginarias y exigía constantemente agua destilada, había encontrado un extraño consuelo en la calidez tropical, aunque seguía siendo el más reacio a abrazar la naturaleza sin un seguro médico cercano. Su hipocondría era una forma de anclaje neurótico al orden perdido. Alex miró a Marty, y esta vez no había hambre en sus ojos, solo un entendimiento profundo forjado en el fuego de la crisis. El escape no había sido sobre escapar del zoológico, sino sobre escapar de la complacencia y la máscara. Marty había ganado su aventura, aunque fuera mucho más dura de lo que imaginaba, exigiendo un precio en su inocencia. Y Alex había ganado una comprensión brutal de quién era realmente, más allá del telón y el aplauso fácil. La presencia de un león, aunque redimido, seguía siendo un excelente elemento disuasorio contra cualquier ambición territorial de otros animales, y francamente, un motivo constante de espectáculo para él, lo que garantizaba fiestas perpetuas. Los animales del zoo comenzaron a exhibir hábitos híbridos. Alex practicaba rugidos de protección en lugar de espectáculos. Marty aprendió a distinguir entre pasto comestible y ornamental, desarrollando un paladar más rústico. Gloria se convirtió en la mediadora de disputas entre los lémures y los recién llegados, ejerciendo una autoridad tranquila y bien cimentada. Aprendieron que la naturaleza salvaje no era solo una cuestión de instinto primordial, sino de comunidad y apoyo mutuo. Incluso si esa comunidad incluía a un rey narcisista obsesionado con el baile y un hipopótamo fuerte que mantenía la moral alta. Habían cambiado el lujo predecible por la vida auténtica y no había vuelta atrás. El Central Park ahora era solo una foto borrosa en la memoria de un viaje épico. La permanencia de los 4 neoyorquinos en la isla se consolidó rápidamente como el nuevo statu quo. Ya no eran visitantes, sino residentes con influencia. Alex, habiendo dominado el arte de canalizar su ferocidad hacia la defensa en lugar de la depredación, asumió un rol de protector silencioso, su antigua estrella de circo transformándose en el escudo de la comunidad. Su melena, antes impecable gracias a los estilistas del zoológico, ahora lucía mechones alborotados por el viento salino, reflejando una autenticidad que el camerino nunca pudo ofrecer. Marty, por su parte, se integró plenamente en la fauna local, su entusiasmo cebra nunca menguando. Se hizo amigo de varios animales más pequeños, compartiendo historias exageradas de la vida en la gran ciudad, las cuales eran recibidas por los lémures como fascinantes mitos urbanos. Su deseo de explorar había sido saciado, y ahora encontraba alegría en la simple existencia comunitaria, aunque a veces extrañaba la previsibilidad de las vallas bien pintadas.
Melman seguía siendo un caso aparte, una fuente constante de comedia involuntaria. Su neolamarquitis se exacerbó al principio, pero el clima, sorprendentemente, parecía mitigar sus peores temores. Fue Gloria quien le encontró un nicho. Su estatura lo hacía perfecto para alcanzar las frutas más altas y para hacer de vigía en las zonas de peligro. Se convirtió en el centinela nervioso, un Melman en servicio activo, cuyo miedo a la enfermedad se traducía ahora en una vigilancia hiperactiva del perímetro de su nueva tribu. Rey Julian, manteniendo su trono mediante el espectáculo constante y la diplomacia del baile, se acostumbró a tener a Alex como guardaespaldas involuntario. Los Fosas, humillados por Macunga, mantuvieron una distancia cautelosa, entendiendo que el león redimido era un adversario mucho más formidable que un león hambriento. La isla, antes un paraíso de paz ingenua, se había transformado en un ecosistema complejo donde la amistad y la supervivencia dependían de mantener un delicado balance político, con Julien en el centro, siempre buscando el próximo ritmo para bailar. Esta nueva vida era una ópera de supervivencia, mucho más rica en matices que cualquier rutina de zoológico. Ya no eran visitantes, sino residentes con influencia, extranjeros adoptados cuya existencia había reescrito el guión de Madagascar. Alex, habiendo dominado el arte de canalizar su ferocidad hacia la defensa en lugar de la depredación, asumió un rol de protector silencioso. Su antigua estrella de circo, ese león que imitaba la bravura para un público pagado, se transformó en el escudo de la comunidad contra las amenazas reales. Su melena, antes impecable gracias a los estilistas del zoológico, ahora lucía mechones alborotados por el viento salino y el rocío de las cascadas, reflejando una autenticidad que el camerino nunca pudo ofrecerle. Se había convertido en un verdadero rey de la selva, sin necesidad de corona artificial. Dejó atrás la frustración por lo desconocido y abrazó la aventura en cada paso. Se hizo amigo de varios animales más pequeños, compartiendo historias exageradas de la vida en la gran ciudad, las cuales eran recibidas por los lémures como fascinantes mitos urbanos, relatos de rascacielos y taxis amarillos. Su deseo de explorar había sido saciado, y ahora encontraba alegría en la simple existencia comunitaria, aunque a veces extrañaba la previsibilidad de las vallas bien pintadas y el césped cortado. Había comprendido que la libertad no era la ausencia de límites, sino la elección de cuáles límites aceptar. Melman seguía siendo un caso aparte, una fuente constante de comedia involuntaria y ansiedad para Gloria. Su neolamarquitis se exacerbó al principio con la humedad, pero el clima, sorprendentemente, parecía mitigar sus peores temores al forzarlo a concentrarse en amenazas más tangibles. Fue Gloria quien le encontró un nicho práctico y, por ende, terapéutico. Su increíble estatura lo hacía perfecto para alcanzar las frutas más altas y para hacer de vigía en las zonas de peligro. Se convirtió en el centinela nervioso, un Melman en servicio activo, cuyo miedo a la enfermedad se traducía ahora en una vigilancia hiperactiva del perímetro de su nueva tribu, un trabajo que lo mantenía demasiado ocupado para autoexaminarse obsesivamente. Su corte se había hecho más ruidosa, más interesante. Los Fosas, humillados y expulsados de su antigua hegemonía por Macunga, mantuvieron una distancia cautelosa, entendiendo que el león redimido, aquel que elegía proteger en lugar de cazar, era un adversario mucho más formidable que un león hambriento y descontrolado. La isla, antes un paraíso de paz ingenua, se había transformado en un ecosistema complejo, donde la amistad y la supervivencia dependían de mantener un delicado balance político y emocional, con Julien en el centro, siempre buscando el próximo ritmo para bailar y asegurar su popularidad. Esta nueva vida era una ópera de supervivencia, mucho más rica en matices y peligros reales que cualquier rutina de zoológico, y los cuatro amigos, al fin, se sentían verdaderamente vivos. La vida en Madagascar, aunque más cercana a la verdadera existencia que el manicomio de Central Park, impuso nuevas dinámicas sociales y emocionales. La estructura jerárquica de los lémures, inicialmente vista como una farsa cómica por los recién llegados, se reveló como un sistema sorprendentemente efectivo para la organización comunitaria, siempre que se ignoraran los excesos de Julien. Maurice, el lémur consejero, encontró en Gloria una interlocutora sensata,
alguien que podía poner en perspectiva las ideas más descabelladas del rey, actuando como una especie de asesora ejecutiva, no oficial. La solidez de Gloria era un contrapeso necesario al histrionismo de Julian. Para Alex, el desafío se desplazó de la lucha interna contra el hambre a la gestión de las expectativas de sus amigos. Había demostrado ser un león noble, pero el peso de ser el fuerte era constante. Cuando Marty le pedía consejos sobre cómo interactuar con una nueva bandada de pájaros, Alex no respondía con tácticas de caza, sino con el tono calmado y mesurado que había aprendido al interactuar con los entrenadores más exigentes, aplicando la disciplina del espectáculo a la vida salvaje. Había encontrado una nueva forma de actuar, ser un pilar para su manada elegida. Melman, bajo la atenta, aunque ansiosa, supervisión de Gloria, incluso descubrió un propósito en sus achaques. Durante una sequía temporal, su obsesión por la escasez de agua y su necesidad de encontrar fuentes seguras lo guiaron a un pequeño manantial oculto, algo que nadie más había notado por no estar prestando atención al detalle insignificante. Su paranoia, por una vez, se tradujo en utilidad práctica, lo que le dio un breve, pero bienvenido, momento de gloria no médica. Gloria lo abrazó con un orgullo genuino, validando su existencia más allá de su peso o su condición física. Incluso los pingüinos, en sus esporádicas visitas de reabastecimiento o reconocimiento, reportaban que la Antártida palidecía en comparación con el drama constante de Madagascar. Habían encontrado en la isla un objetivo más complejo que solo la supervivencia polar. Ahora su misión incluía el seguimiento y la observación de los 4 amigos, actuando como una suerte de agencia de inteligencia externa. Skipper se mostraba impresionado por la adaptabilidad de Alex, admitiendo a Kowalski en un susurro codificado que el león había logrado lo que muchos humanos fallaban en hacer: reinventarse fuera del entorno diseñado para ellos. Así, la vida se asentó en una rutina exótica. Los espectáculos se habían sustituido por celebraciones de cosecha, los aplausos por los gritos de júbilo de los lémures. La amistad, esa cosa frágil que casi se rompió en un instante de instinto primitivo, se había solidificado en el reconocimiento mutuo de las debilidades y fortalezas. Madagascar era salvaje, sí, pero también era un lugar donde podían ser enteramente ellos mismos, sin el disfraz de lujo o la expectativa ajena. Habían encontrado su hogar donde menos lo esperaban, fuera de la jaula, juntos. El asentamiento permanente de los 4 amigos en Madagascar marcó el inicio de un periodo de paz tensa, pero productiva. El ciclo de la vida salvaje no perdonaba y pronto los retos se volvieron menos sobre la supervivencia instintiva y más sobre la convivencia cultural. El choque inicial entre la pulcritud del zoológico y el desorden tropical se había suavizado, pero persistían las diferencias de temperamento. Un ejemplo claro fue la influencia de Marty sobre los lémures más jóvenes. Impulsado por la nostalgia de su vida anterior como un animal educado, Marty intentó introducir un rudimentario sistema de turnos para la recolección de frutas, buscando replicar la estructura que había conocido. Ray Julian, por supuesto, vio esto no como organización, sino como una afrenta a su autoridad divina y al sagrado derecho de los lémures a tomar lo que quisieran cuando lo quisieran. Esto derivó en una serie de debates filosóficos entre Julian y Marty, donde el rey defendía el hedonismo puro y Marty abogaba por la responsabilidad cívica, todo ello coreografiado por un ritmo de tambores improvisado por los propios lémures más impresionables. Gloria, viendo el estrés que esta reforma social causaba en Melman, quien interpretaba cualquier desacuerdo como el preludio de una guerra total, intervino con su habitual pragmatismo. Ella organizó un sistema de canje. Los animales que trabajaban en la recolección, principalmente ella y Melman por su altura, recibían prioridades en el acceso al mejor manantial, mientras que Julian mantenía el control sobre las festividades y los recursos no esenciales. Este acuerdo de poder, mediado por la fuerza y la lógica de Gloria, restauró una frágil estabilidad política que le permitió a Melman concentrarse en vigilar la calidad del agua, tema que le apasionaba más que la diplomacia. Alex, mientras tanto, se había dado cuenta de que su carisma no había desaparecido, solo había cambiado de audiencia.
Ya no era el centro de atención de los humanos, sino el foco de admiración y a veces temor de la fauna local. Su rol evolucionó hacia el de un mentor informal. Cuando un joven fosa se aventuró demasiado cerca del campamento principal, Alex no lo atacó. En su lugar, se puso en medio, exhibiendo una calma regia y un poder controlado que desarmaron al joven depredador, Santamer. El mensaje era claro. La fuerza sin malicia es la verdadera autoridad. Esta exhibición fue más elocuente que cualquier número de circo que hubiera realizado en Nueva York, resonando con una verdad más profunda que el mero entretenimiento. Los pingüinos, en su última visita reportada, habían traído consigo una noticia intrigante. Los fosas restantes estaban dispersos y desmoralizados, y la amenaza de Macunga parecía haber disminuido permanentemente tras el último enfrentamiento. Esto significaba que la protección de Alex ya no era una necesidad diaria, sino un seguro. La isla había sanado sus propias heridas, y sus habitantes se habían adaptado a la nueva realidad. Los cuatro amigos, al mirar el océano, ya no sentían la urgencia de volver. Habían descubierto que la aventura no era un destino, sino una forma de vivir, y su hogar ahora estaba donde sus lazos más fuertes podían florecer, en la imperfección maravillosa de Madagascar. La consolidación de la vida en la isla trajo consigo una serenidad inesperada, una paz tejida con los hilos de la experiencia compartida. Los antiguos habitantes de Central Park se dieron cuenta de que su éxito en Madagascar no residía en volverse salvajes, sino en aplicar las lecciones aprendidas en el cautiverio: disciplina, estructura y la capacidad de entretenerse a sí mismos, al entorno natural. Marty, superado su idealismo inicial, se convirtió en el historiador informal del grupo. Pasaba horas sentado con los lémures, narrando las maravillas y absurdos de la humanidad, y su narrativa se había vuelto más matizada. Ahora incluía advertencias sobre el peligro de la rutina y la tentación de la comodidad absoluta. Su deseo de ver el mundo se había transformado en el deseo de compartir lo visto, un cambio sutil pero profundo en su carácter aventurero. Gloria, consolidando su rol de mediadora, encontró en la dinámica de la isla un verdadero desafío para su empatía. Aprendió que la fuerza bruta no siempre resolvía los problemas, especialmente cuando se trataba de negociar con la vanidad de un rey como Julien. Su presencia tranquilizadora era esencial, especialmente para Melman. El estrés crónico del camaleónico jirafa se había transformado en una especie de nerviosismo funcional. Ya no temía tanto a los gérmenes, sino a la posibilidad de que Gloria se aburriera de él, o de que se perdiera la próxima gran fiesta de Julien. Su hipervigilancia se centró en la defensa de su pequeño círculo de afecto. Alex, el león que había temido perder su identidad profesional, descubrió que la actuación en la naturaleza era mucho más gratificante. Una tarde, mientras jugaba a la sombra con los lémures más jóvenes, evitando cualquier simulacro de caza, notó que su rugido ya no resonaba con la necesidad de impresionar, sino con la autoridad genuina del líder. Había alcanzado una maestría en la contención. Ya no necesitaba el foco. El foco venía a él porque su carácter se había vuelto indomable. Su arte se había purificado en el crisol de la supervivencia, demostrando que el talento real puede adaptarse a cualquier escenario, por inhóspito que sea. La isla, al final, se convirtió en un experimento social exitoso, un microcosmos donde los límites entre lo natural y lo artificial se difuminaron. Habían llegado buscando la libertad como una huida, pero la encontraron como una elección constante de lealtad y adaptación. Madagascar no era solo su refugio, sino la prueba viviente de que, sin importar cuán perfectamente diseñada estuviera la jaula, la verdadera vida comenzaba justo después de la decisión de no querer volver a ella. Los antiguos habitantes de Central Park se dieron cuenta de que su éxito en Madagascar no residía en volverse salvajes de manera descuidada, sino en aplicar las lecciones aprendidas en el cautiverio: disciplina, estructura y la capacidad de entretenerse a sí mismos, al entorno natural, lo cual era en esencia una forma de arte aplicada. Marty, superado su idealismo inicial, se convirtió en el historiador informal del grupo y el principal enlace cultural con la fauna local. Pasaba horas sentado con los lémures, narrando las maravillas y absurdos de la humanidad.
y su narrativa se había vuelto más matizada. Ahora incluía advertencias sobre el peligro de la rutina y la tentación de la comodidad absoluta, presentadas con el mismo entusiasmo contagioso que antes usaba para animar a los demás a escapar. Su deseo de ver el mundo se había transformado en el deseo de compartir lo visto, un cambio sutil pero profundo en su carácter aventurero que ahora valoraba la conexión sobre la simple exploración. Aprendió que la fuerza bruta no siempre resolvía los problemas, especialmente cuando se trataba de negociar con la vanidad de un rey como Julien, quien solo respondía a la lógica si venía envuelta en un ritmo bailable. El estrés crónico del camaleónico jirafa se había transformado en una especie de nerviosismo funcional. Ya no temía tanto a los gérmenes externos, sino a la posibilidad de que Gloria se aburriera de él o de que se perdiera la próxima gran fiesta de Julien. Su hipervigilancia se centró en la defensa de su pequeño círculo de afecto, convirtiéndose en el guardián celoso de su estabilidad emocional. Alex, el león que había temido perder su identidad profesional al enfrentarse a la naturaleza real, descubrió que la actuación en la selva era mucho más gratificante. Ya no se trataba de imitar el rugido, sino de encarnarlo. Una tarde, mientras jugaba a la sombra con los lémures más jóvenes, evitando cualquier simulacro de caza, notó que su rugido ya no resonaba con la necesidad de impresionar, sino con la autoridad genuina del líder protector. Había alcanzado una maestría en la contención. Había aprendido que la verdadera fuerza se demuestra al elegir no usarla. Ya no necesitaba el foco. El foco venía a él porque su carácter se había vuelto indomable y confiable. Su arte se había purificado en el crisol de la supervivencia, demostrando que el talento real puede adaptarse a cualquier escenario, por inhóspito que sea, transformando el drama en servicio. La isla, al final, se convirtió en un experimento social exitoso, un microcosmos donde los límites entre lo natural y lo artificial se difuminaron gracias a la aceptación mutua. Habían llegado buscando la libertad como una huida desesperada de la monotonía, pero la encontraron como una elección constante de lealtad y adaptación mutua. Madagascar no era solo su refugio provisional, sino la prueba viviente de que, sin importar cuán perfectamente diseñada estuviera la jaula, la verdadera vida comenzaba justo después de la decisión consciente y valiente de no querer volver a ella. La travesía que emprenden Alex, Marty, Melman y Gloria en Madagascar no es simplemente una aventura animada, sino una profunda exploración sobre la naturaleza de la identidad y el precio de la libertad. Desde el primer acto, la película establece un claro contraste entre el confort anestesiado de la vida en el zoológico de Central Park y el caos vibrante del mundo natural. Los protagonistas, criados en cautiverio y acostumbrados a la rutina impuesta por los humanos, representan arquetipos de la domesticación. Alex, el león estrella, cuya identidad se forja en la admiración del público y en la perfección coreografiada de sus actuaciones, es el más afectado por la pérdida de su estatus. Su carrera como el rey de Nueva York es una metáfora de la dependencia de la validación externa. Sin el escenario y los filetes a punto, su propósito se desvanece, lo que lo lleva a enfrentar su instinto depredador latente, un miedo central que estructura gran parte del conflicto del personaje. Marty, la cebra, funciona como el catalizador del cambio, inspirado quizá por el espíritu indomable y la sed de horizontes desconocidos que a menudo se asocia con los animales que anhelan la sabana. Marty encarna el ideal romántico de la libertad. Su cumpleaños, un evento que debería ser una celebración rutinaria, se convierte en el punto de inflexión donde su deseo de autenticidad supera el afecto por la seguridad de sus amigos. Esta disconformidad es un eco de la pulsión creativa o exploratoria que impulsa a muchos artistas a abandonar la comodidad del estudio por el riesgo de la experimentación real. Melman, la jirafa, es un estudio fascinante de la hipocondría proyectada. Su constante preocupación por la salud, un rasgo que a menudo se utiliza en la comedia para denotar neurosis, esconde una profunda ansiedad social y miedo al fracaso. Su carrera, si se le pudiera llamar así, es la de ser el paciente número uno, el que requiere atención constante.
Al ser arrojado a un entorno donde sus dolencias son irrelevantes frente a peligros reales, se ve forzado a desarrollar una resiliencia inesperada, aunque lo haga a través de su característico pánico. Gloria, la hipopótamo, es el ancla emocional del grupo, una presencia firme y pragmática cuya identidad se basa en la protección y el afecto incondicional, un rol que mantiene incluso cuando el grupo se fragmenta. El encuentro con los pingüinos Skipper, Kowalski, Rico y Private es crucial. Estos personajes, que parecen inspirados en tropos de películas de espionaje de la Guerra Fría, ofrecen un contrapunto cómico y práctico a la ingenuidad de los protagonistas principales. Ellos son los verdaderos sobrevivientes, los que entienden la necesidad de la planificación y la acción directa para alcanzar sus objetivos. Su meta, llegar a la Antártida, aunque cómica por su obsesión logística, subraya la idea de que incluso los sueños más extravagantes requieren estrategia. La llegada a Madagascar y el encuentro con los lémures, liderados por el carismático Rey Julien, introduce el elemento de la cultura exótica y la adaptación forzada. Julien, con su grandilocuencia y sus movimientos inspirados en el rey del pop, Michael Jackson, es el perfecto déspota tropical. Ama la fiesta, el drama y su propio ego. Su entorno representa el salvaje idealizado por los habitantes de la ciudad, pero que pronto se revela como igualmente lleno de jerarquías y exigencias. Para Alex, la incapacidad de comer a sus amigos o de comer algo que no sea carne preparada es un conflicto existencial que toca la fibra sensible de su adiestramiento. ¿Es él un león si no actúa como tal? ¿Puede su identidad ser reescrita por el entorno? La película maneja este conflicto de manera eficaz, utilizando la amenaza de los fosas, los depredadores naturales de los lémures, para forzar a Alex a confrontar su naturaleza. Cuando finalmente se abalanza sobre Marty, la escena es aterradora y conmovedora a la vez, ya que se rompe la ilusión de que la amistad puede anular completamente la biología. Es solo a través del rechazo de Marty y de la intervención de los pingüinos y el propio Julien que Alex logra reencauzar su instinto hacia la defensa del grupo, más que hacia la depredación individual. Al final, el regreso a Nueva York, asistido por la ingeniería de los pingüinos, no es una derrota, sino una conclusión. Los personajes han cambiado, han experimentado la libertad, han enfrentado el miedo y han aprendido que su vínculo es más fuerte que su entorno inicial. Han integrado el caos en su definición de sí mismos. Madagascar funciona no solo como una comedia de alto ritmo, sino como una fábula sobre cómo la verdadera aventura consiste en redefinir quién eres cuando el telón se cae y el zoológico desaparece. La dinámica del cuarteto central está finamente equilibrada por la necesidad de cada uno de sus miembros de encontrar un rol fuera de la jaula de cristal. Pensemos en Melman una vez más. Su pánico ante cualquier cosa que no sea el termómetro y el estetoscopio se convierte en una fuente de humor inagotable, pero también en una barrera palpable para su crecimiento. Su apego a las rutinas médicas es, en esencia, un intento desesperado de control en un universo que de repente se ha vuelto incontrolable. Su tímida atracción por Gloria, esa fuerza de la naturaleza que parece imperturbable, es un motor secundario, un deseo de anclarse a algo sólido cuando él mismo se siente tan etéreo y frágil. Gloria, por su parte, maneja la frustración con una madurez que los otros no poseen. Ella es la primera en notar la desintegración de la unidad y su ímpetu por mantener al grupo unido es genuinamente maternal, una manifestación de su carácter protector. Marty, el idealista, paga el precio de su visión romántica. Su entusiasmo inicial se estrella contra la realidad del entorno hostil. La sabana africana, que él imaginaba como un paraíso de hierba fresca y amistad sin límites, resulta ser un lugar de hambre y peligro. Su decepción al ver que Alex es capaz de desear su carne es el momento más agridulce de su desarrollo. La amistad idealizada choca con la verdad biológica. Esto lo obliga a madurar rápidamente, pasando de ser el soñador impulsivo a ser el que busca activamente la solución para regresar a la civilización, aunque sea a un zoológico. Alex, el Rey León, enfrenta una crisis de masculinidad y vocación. Su identidad artística, construida sobre la adulación y el espectáculo, se desmorona al contacto con el entorno salvaje.
El instinto de caza, ese llamado primigenio que la sociedad ha reprimido, resurge no como un triunfo de la naturaleza, sino como una maldición. El miedo a convertirse en un monstruo para sus amigos es más grande que el miedo a morir de hambre. La escena cumbre donde pierde el control es fundamental. Es el momento en que el actor profesional se ve obligado a interpretar el papel más aterrador de su vida, el depredador. La animación aquí se enfoca en la distorsión de sus facciones, en cómo la sombra parece crecer sobre él, simbolizando cómo el lado oscuro de su herencia animal amenaza con consumir la personalidad que él y el público habían creado. Los lémures, y en particular el rey Julien, añaden la capa social y política a la narrativa. Julien no es solo un elemento cómico, sino la personificación del líder que confunde el carisma con la competencia. Su fascinación por el espectáculo y su miedo a los fosas reflejan la fragilidad de cualquier autoridad basada únicamente en el espectáculo y la autoproclamación, sin una base real de poder o estrategia. Su música y sus bailes son una fachada para una comunidad que vive al borde del exterminio, recordándoles a los protagonistas que la libertad sin estructura o previsión puede ser tan peligrosa como el cautiverio. La habilidad de los pingüinos para orquestar un escape, un acto que requiere planificación minuciosa, ingeniería improvisada y audacia, contrasta directamente con la pasividad inicial de los animales del zoológico. Ellos son los profesionales del autogobierno. Sus diálogos breves y llenos de jerga militarizada señalan que la supervivencia es un trabajo que requiere dedicación constante, no sueños pasivos. Su papel en el clímax, donde ayudan a Alex a reorientar su energía depredadora hacia la protección, es el acto final de integración. Alex no necesita dejar de ser un león, sino redefinir lo que significa ser un león bueno en el contexto de la amistad. El viaje a Madagascar, por lo tanto, se convierte en un seminario intensivo sobre autoconocimiento, donde el confort se sacrifica para revelar las verdaderas capacidades y debilidades bajo presión. La tensión dramática que impulsa la película reside en la colisión entre el yo construido y el yo esencial. Alex, el león, encarna esta lucha más agudamente. Su voz en el doblaje original, que evoca una estrella de cine pulcra y ligeramente afectada, subraya su desconexión de la realidad biológica. En el zoológico, su rutina de comer carne ya procesada y saludar a la multitud era un pacto social que suprimía su instinto. Al ser forzado a confrontar la caza, la película sugiere que la domesticación es solo una capa delgada sobre la naturaleza primal. Su pánico no es solo miedo a la inanición, sino terror a la pérdida total de su personalidad civilizada, la identidad que le daba valor ante los demás y ante sí mismo. La culpa que siente tras el ataque a Marty es el peso de haber traicionado el contrato de amistad, un pacto moral más fuerte que cualquier ley natural en su mente. Marty, por otro lado, es la encarnación del deseo juvenil de romper moldes, un rasgo común en los artistas que buscan autenticidad a través del riesgo. Su optimismo inquebrantable es casi irritante para los demás al inicio, pero es precisamente esa fe en lo desconocido lo que los empuja fuera de su zona de confort. Sin embargo, su experiencia en la naturaleza no es un cuento de hadas. El contraste entre su visión idílica de la sabana, como un carnaval infinito, y la dura realidad de la supervivencia, le enseña que la libertad implica responsabilidad, y a veces decepción. La amistad de Marty se revela como un valor maleable. Él ama a Alex, pero no puede aceptar la versión depredadora de su amigo. Esto lo obliga a ser el agente de la curación del grupo, buscando la ruta de escape con una determinación que supera su anterior frivolidad. Melman y Gloria desarrollan un arco secundario muy tierno que ancla la narrativa emocionalmente. Melman, con su perpetua manta y su lista de síntomas, es la representación del espectador ansioso, aquel que consume entretenimiento y noticias, pero evita la participación activa en la vida real. Su desarrollo se produce de forma reactiva. Solo cuando el peligro es inminente y sus remedios son inútiles, se ve obligado a moverse con una velocidad sorprendente para su complexión. Su torpeza física se convierte en un obstáculo cómico, pero su voluntad de actuar por Gloria, aunque motivada por el terror, marca el inicio de su verdadera valentía.
Gloria es el contrapeso realista. Su frustración con la inercia de Melman y la indecisión de Alex es la voz de la lógica práctica. Ella no sueña con la sabana, ella quiere a sus amigos a salvo y bien comidos. Su afecto es el pegamento que impide que el grupo se disuelva en el caos. El mundo salvaje de Madagascar, representado por los lémures, es una sátira brillante de la autogestión tribal y la política del espectáculo. El rey Julien, con su coreografía exagerada y su lenguaje pomposo, parodia a los